¿Me pueden confirmar? Sí, te escuchamos. Adelante. Creo que tuvo problemas con la cámara. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar? Te escuchamos. Adelante, Sorin. Ok, una disculpa, me saco. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden confirmar si me pueden ver? Sí, sí te ves todo fuerte y claro. Ok, Sí, lo perfecto, podemos ver. excelente. Ok, bueno, vamos a comenzar. Pues creo que todos conocen a la asociación que está pues llevando a cabo lo que es este curso que se va a presentar. La asociación pues es Bonitna, tiene diferentes programas y uno de esos programas pues es Promoviendo Arte y Cultura. En este programa de Promoviendo Arte y Cultura pues es que entra este curso taller que se va a impartir. Arte y Cultura o el programa de Promoviendo Arte y Cultura pues también tiene otras vertientes como puede ser Bonit Fields y Bonit Music. Es decir, pues igual realizamos música y pueden escuchar alguna música de la asociación en Spotify y en otras plataformas. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Ok, de lo que vamos a hablar el día de hoy, o el nombre de este curso taller, es Música y Emociones. Antes de comenzar, quiero decirles que si sienten que voy demasiado rápido o algo así, pueden decirme que vaya un poquito más despacio. Si llegan a no entender algo, igual me pueden preguntar. Y pues si tienen alguna duda, siéntanse con toda la confianza de abrir el micrófono, de levantar la mano y de preguntarme. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, yo creo que es muy importante cuando una persona toma un curso, saber qué preparación tiene o qué bases tiene la persona que te va a dar ese curso. ¿Por qué? Porque siento que con base a la preparación que tiene la persona es cómo va a abordar el tema. Entonces, para antes de comenzar, lo que voy a hacer es hablar un poquito acerca de pues lo que es mi formación. Soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Campeche. Estoy estudiando actualmente una maestría en psicología clínica en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tomé un taller de manejo de las emociones en la musicoterapia humanista por el Instituto Carl Rogers en Puebla. Y este taller fue dado por Víctor Muñoz Polit, que es el creador de la musicoterapia humanista. Por si no conocían este dato, la musicoterapia tiene diferentes modelos. Uno de los modelos que existe de musicoterapia es la musicoterapia humanista. Igualmente, estudio actualmente un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Estudié la disciplina de música con especialidad en canto en el Centro Cultural del Claustro y a lo largo de mi vida he tomado muchísimos cursos de canto, teatro, actuación, música y muchas cosas artísticas. Además de eso, actualmente estoy realizando un proyecto de investigación relacionado con la inteligencia emocional. ¿Pueden pasar a la siguiente? Y pues bueno, ahora sí lo que me gustaría hacer, ya que yo hablo un poquito acerca de mí, es que ustedes me cuenten un poquito acerca de ustedes. En este caso, Raquel, me gustaría que me comentaras un poco acerca de ti, tu edad, tu ocupación, si eres estudiante, qué estudias y qué esperas aprender de este curso. Buenas noches, mi nombre es Raquel Cruz, tengo 30 años, actualmente trabajo en recursos humanos, eh, ya no estudio, solo trabajo. ¿Qué espero de este curso? Pues la verdad es que no había oído de la musicoterapia nada más en piano, que a veces, pero como tal no había escuchado de ello, pero sí me llamó la atención y me interesa aprender un poco más en qué, o sea, en mis emociones o en sentimientos, en qué puede ayudar todo ello. Ok, muchísimas gracias. Cristian.
Hola, Hola, Cris. pues soy maestro de idiomas, inglés y francés. Ya no estudio, próximamente mi maestría. ¿Qué espero Bien. aprender con tu taller? Espero aprender, pues, cómo controlar mis emociones. A veces yo creo que la música nos ayuda mucho a sentirnos mejor, sentirnos en paz, pero a veces hay música que a veces nos pone como muy intenso, muy loco. Y creo que aprender a identificar cómo puedo mejorar en la música podría ser como una parte terapéutica para mí. Gracias. Ok, perfecto. Mariel, Hola, mi nombre es Mariel. Actualmente tengo un negocio propio. Ya no estudio. Tengo lo que es 30 años y yo espero mejorar un poco en tema de mis emociones. Siento que el negocio influye mucho en mi estado de ánimo y creo que este curso me va a permitir poder al menos conocerme un poco y pues controlar un poco estas emociones que tengo, ¿no? ok, perfecto. Ignacio, Sí, buenas noches. Mi nombre es Ignacio, tengo 26 años y estudio ingeniería en administración y espero aprender de este curso sobre las emociones que nos da la música, porque cuando yo escucho música románticas o algo así me relajo, así que espero aprender más sobre este tema. ok, muchísimas gracias. Dani, Sí, Tania, bueno, yo tengo 23, voy a cumplir 24. Mi nombre es Tania. Este, ahorita estoy estudiando, estoy haciendo mi servicio. Bueno, actualmente en este momento estoy trabajando, pero no importa. ¿Qué estudio? Estudié nutrición. Bueno, terminé hace 2 semanas nutrición. Solamente estoy haciendo mi servicio. ¿Y qué espero aprender? Pues es que cuando yo era chiquita, perdón por la historia, pero cuando yo era chiquita me compraron una guitarra. Bueno, intenté ¿cómo se llama? Aprender a tocar guitarra, pero pues por problemas económicos, pues no pude seguirle. Entonces empecé a practicar en YouTube, pero pues por la escuela no pude como continuarle. Entonces a veces agarro de que mi guitarrilla y pues se siente como relajante el hecho de poder como aprender a tocar no sé, unas ciertas canciones. ujú, Y pues como vi que decía así como de musicoterapia, dije, bueno, ¿cómo puedo implementarlo? Y es que, bueno, a veces me pongo a escribir muchas cosas en mi libreta porque tengo varios journalings y pues me ayuda mucho, ¿no? Entonces pues dije, bueno, ¿será que lo puedo implementar? Y pues así. Entonces, actualmente mi guitarra está rota, pero, pero ya ujú. estoy mandando la regla, así que pues yo dije, voy a ver cómo surge, qué surge, cómo me puede ayudar a mis emociones tan cambiantes y sensibles. Y ya. Ok, perfecto. Muchísimas gracias también. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora bien, escucho que muchos mencionan o comentan que quieren saber cómo esta parte de la música pues puede ayudarlos a sentirse mejor con sus emociones. Este es el temario de lo que es el curso. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente acerca de las emociones. O sea, de qué es una emoción, cuáles son las emociones básicas y un poquito acerca de lo que es regulación emocional. El día de mañana vamos a entrar un poquito más al término de música, qué es la música, las diferentes disciplinas dentro de la música, como puede ser el canto, la danza, un poquito acerca de la composición y toda esta parte de la disciplina artística dentro de la música. Y ya finalmente, el tercer día, entraremos a lo que es la musicoterapia. ¿Qué es la musicoterapia? ¿Y qué técnicas musicales o qué técnicas de la música utiliza la musicoterapia que nosotros podríamos tomar? Hay que aclarar aquí que lo que haríamos sería ver cómo ellos implementan ciertas técnicas para ayudar dentro de las sesiones, pero no es musicoterapia, porque obviamente para realizar musicoterapia, pues necesitas que un musicoterapeuta calificado realice en ti ciertas cosas con un objetivo pues terapéutico, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta, sino para que iniciemos con el tema. No, ninguna. Gracias. Ok, siguiente, por favor.
Ok, vamos a iniciar con el tema de las emociones. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría preguntar, ¿ustedes qué piensan o qué definición tienen acerca de qué es una emoción? Raquel. ¿Me escuchas? Creo que se ocupó. Para Ok. mí, una emoción es una expresión, una forma de expresar lo que siento. Ok, es una forma de expresar lo que sientes. Para ustedes, ¿emoción y sentimiento es lo mismo? Creo que la emoción es algo como, ¿cómo se dice? Algo que, o sea, uno no controla, o sea, sí se controla, pero no sabe muchas veces, o sea, surge, o sea, como algo que se siente. O sea, es como darle nombre a algo que siente. Y el sentimiento es lo que se está sintiendo en ese momento. O sea, como que la emoción es el nombre y el sentimiento es lo que estás sintiendo, no sé, empiezas a temblar o empiezas a llorar o sientes rabia. Entonces, quiero pensar que eso es así, ¿no? Ok, está bien. Mariel, ¿tú dirías que existe una diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Me escuchas, Mariel? Sí, perdón, no tenía activado mi audio. Sí, sí son diferentes para mí. Siento que las emociones es un estado de ánimo en el cual pues cambia, ¿no? Es como que algo puedas controlar, es algo que me puedo sentir ahorita feliz y al minuto rabia, ¿no? Y, y eso, ¿no? Entonces creo que ahí viene más o menos ¿Y qué sería un sentimiento entonces? algo prolongado, algo que no solamente es del momento, sino que algo que puedes sentir por un periodo más largo. No es algo que lo puedes llevar toda la vida o un tiempo específico, pero más largo que la emoción. Ok, perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, ¿qué es una emoción? Una emoción es una evaluación de un proceso mental, simple o complejo. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de lo que es, a qué me refiero cuando digo que simple o complejo, con respuestas disposicionales a este proceso, la mayoría dirigidas al cuerpo. Cuando nosotros sentimos una emoción, también lo sentimos fisiológicamente. O sea, fisiológicamente se activan cosas cuando nosotros estamos sintiendo esa emoción, que producen también un estado corporal emocional, pero también ocurren cambios a nivel cerebral. Cuando nosotros estamos experimentando una emoción, también en nuestro cerebro están ocurriendo ciertas cosas que a la vez producen cambios mentales adicionales. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva? Okay. ¿Cuál podría ser la diferencia entre emoción y sentimiento? Existen dos tipos de emociones, las emociones primarias y las emociones secundarias. Cuando nosotros hablamos de emociones primarias, son aquellas que son innatas y ocurren en el sistema límbico, específicamente en la amígdala. ¿Qué quiere decir? Que estas emociones nosotros no podemos evitar que ocurran. O sea, son emociones que pasan y son necesarias para la supervivencia, o sea, son parte de nosotros. Existen y están ahí y ocurren sin que nosotros evitemos que ocurran y ocurren para nuestra supervivencia. Por otro lado, las emociones secundarias van mucho más allá de las emociones primarias y ya involucran la corteza prefrontal y somatosensorial, o sea, cuestiones físicas y un poquito de cuestiones más cognitivas. Es decir, los animales no tienen emociones secundarias, tienen emociones primarias. Nosotros sí tenemos emociones secundarias y estas emociones secundarias son la base de lo que son los sentimientos. Y los sentimientos se crean a partir de la percepción que constituye esa respuesta emocional en nosotros. Sé que suena muy técnico, pero ahorita con la siguiente imagen espero les quede un poquito más claro. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Según Paul Ekman, existen 6 emociones universales.
Paul Ekman es una persona que estudió acerca de las emociones que existen en las personas y empezó a través de un estudio a darse cuenta que en el mundo existen emociones universales o emociones básicas, es decir, emociones que sin importar la cultura, que sin importar la edad, que sin importar muchas cosas, o sea, todas las personas las tienen. Y estas emociones fueron 6. Cabe aclarar aquí que existen muchas teorías acerca de las emociones, pero para Paul Ekman existen 6 emociones básicas, que son el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la alegría o la felicidad y la sorpresa. Y de esas emociones básicas derivan todas las demás emociones que se llegan a convertir en sentimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que como les digo, las emociones secundarias parten de un proceso mayor a la de los animales, un proceso más cognitivo, y ese proceso cognitivo es el que sienta las bases a lo que es el sentimiento. Por ejemplo, yo siento una emoción básica que es la ira. Posteriormente, como una emoción secundaria por otros factores, comienzo a sentirme amenazado. Cuando yo empiezo a ser consciente que estoy siendo amenazado, entonces mis factores, los sentimientos se crean a través de muchos factores como son la personalidad, el ambiente, la historia de la persona. Entonces yo empiezo a sentirme celoso. Y el sentimiento de celos no es una emoción básica, sino ya fue un proceso cognitivo que tuvo la persona con base en su historia, a cómo se percibe a sí mismo, etcétera, etcétera, y se crea el sentimiento de que estoy celoso, partido de la emoción básica de ira. Como dije, es como una pirámide. Existe la emoción básica que son innatas, de ahí siguen las emociones secundarias que ya llevan un proceso más estructurado y finalmente lo que son los sentimientos, que como dijimos, las emociones y los sentimientos son diferentes. ¿En qué se diferencian? En que las emociones básicas son innatas, ocurren para que nosotros sobrevivamos o existen para nuestra supervivencia, mientras que los sentimientos son un proceso mucho más complejo que en el que están involucradas cuestiones ambientales, de personalidad, de desarrollo, de todo lo demás, de nuestra historia de vida, etcétera, etcétera, y por eso mismo es que son más duraderas. No sé si con esta explicación les quede un poquito claro o si tengan alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer. O sea que los sentimientos nacen, o sea, sí o sí nacerán de una emoción, ¿no? Sí, Independientemente de cuál sea. Ah, exacto. Parten de una emoción, pero como dije, esa emoción se mezcla con cosas cognitivas y esas cosas cognitivas tienen que ver con cómo nosotros nos percibimos, nuestra historia, nuestra personalidad, o sea, muchos más factores. Por eso los sentimientos son más duraderos, porque involucran pensamientos que nosotros ya tenemos arraigados combinados con una emoción. Repito, no sé si tengan alguna duda, si les queda claro, si quieren ustedes explicarme cómo lo entendieron, para que yo les diga si sí fue así o no fue así. Pues yo por lo que entendí es que la emoción, ajá, como comentas, es universal y el sentimiento ya es como propio, o sea, cada quien conoce sus sentimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, siente ira, pero la ira que tú sientes no es la misma que yo siento porque yo conozco por qué me está dando cierto tipo de ira, porque me siento, por ejemplo, celosa, pero tú te sientes atacada, ¿no? Entonces, como que es más personal los sentimientos, no, o es Ah, de. sí, podríamos decir que las emociones básicas son universales porque a todas las personas nos da, pero es nuestro contexto y nuestra historia la que determinará qué situaciones nos provoque ira, o qué situaciones nos provoquen miedo, o qué situaciones nos provoquen alegría, o qué situaciones nos provoquen sorpresa. O sea, es nuestra historia la que determinará qué situación nos provoca determinada emoción. Sin embargo, para que se genere el sentimiento, entonces nosotros partimos de una emoción que se mezcla con pensamientos y con todo nuestro desarrollo, lo que nosotros hayamos vivido. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, ya quedó Sí, clarito. Sí, gracias. sí, las emociones para mí son las reacciones que ocurren espontáneamente y automáticas, y los sentimientos son las interpretaciones que hacemos de esas emociones. Sí, es correcto.
Si puedes notar, decía que es la percepción que nosotros, los sentimientos es la percepción que nosotros tenemos de nuestro estado emocional. Precisamente lo que tú acabas de comentar, y las emociones son innatas, o sea, ocurren aunque nosotros no queramos que ocurran para que nosotros sobrevivamos. Ahora bien, que quisiera hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen que existen emociones buenas y emociones malas? Ignacio, ¿crees que existen emociones buenas y emociones malas? Pudiera decirse que sí. ¿Sí crees que existen emociones buenas y emociones malas? Sí, yo puedo pensar, por ejemplo, estoy viendo mi equipo de fútbol que gana, pues es una emoción buena, ¿no? Si pierde, pues es mala, pienso yo. Ok. ¿Qué emoción sentirías si gana tu equipo? De alegría, que ¿Y qué ganó. emoción sentirías si pierde tu equipo? Pues como la mayoría a veces apuesto que si va a ganar y si pierde, pues así molestia, pues ya perdí, ¿Pero qué emoción sientes? de ira, de Ok. frustración, y así. Ok. ¿Y tú sientes que la alegría es una buena emoción y la ira es una mala emoción? ¿Sí? Ok. Va. ¿Alguien más que me pudiera decir si cree o considera que existen emociones buenas y emociones malas? Pues Cristian, podría ser, sí, podría ser que, por ejemplo, la tristeza podría ser una emoción mala y también el asco. Y no sé, tal vez la felicidad. A mí se me hace que la felicidad sí es una emoción buena, ¿no? No ok. sé. Ok, me dices que entonces sí existen emociones buenas y emociones malas. Además de la felicidad, ¿qué otra emoción para ti sería buena? Creo que sorpresa, tal vez. Ok, muy bien. Mariel, ¿tú consideras que existen emociones buenas y emociones malas? Pues yo creo que depende de la persona, ¿no? O sea, el sentimiento, la emoción está, pero depende de cómo te influya, como una acción, ¿no? O sea, está jugando un equipo y un equipo pierde, ¿no? La emoción que tú sientes es diferente a la que yo siento. O sea, no puede ser buena o no puede ser mala, simplemente depende de la persona. O sea, depende de la persona que es como se va a determinar. Ok, perfecto. Tania, acabas de escribir algo en el grupo, pero ¿me lo podrías decir? Sí, voy. Yo no, yo considero que no hay emociones buenas y malas, porque pues al final todos tenemos un motivo para sentir la emoción, ¿no? Pero ya depende de tú qué vas a hacer con esa emoción que sentiste. Por ejemplo, si sientes tristeza, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, estás sintiendo la tristeza, no significa que sea mala, significa que te está alertando de algo, no sé, que estás pasando en ese momento, pero pues tú vas a decidir si eso te afecta o cómo tú vas a procesar y pasar esa emoción para que para que pues no la reprimas, porque pues al final reprimiéndola solamente haces que tu cuerpo actúe de otras maneras, no sé, te da ansiedad o algo así, y te, pues te conflictúa más como que tu día, ¿no? Entonces, por eso no creo que haya buenas y malas, simplemente es la emoción y ya tú sabes cómo actuar desde esa emoción. Ok, perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. No existen emociones buenas ni malas. Todas cumplen una función. Es cierto, existen emociones que no son tan agradables, como puede ser sentir asco o sentir ira o sentir tristeza. No son emociones del todo agradables. Y emociones que sí son agradables, como son la felicidad y, como dice Cristian, puede ser la sorpresa. Sin embargo, no existen emociones malas y emociones buenas, porque como dije en un inicio, las emociones primarias o las emociones universales tienen un porqué de existir, tienen una función. Toda emoción tiene una función. Ahora, la forma como nosotros actuamos ante esa emoción es algo completamente diferente. Y la forma como actuamos ante esa emoción no quiere decir que la emoción sea mala. La emoción está cumpliendo una función. Sin embargo, tú diriges esa emoción o la canalizas de determinada forma. Ahora vamos a hablar
acerca de qué función tienen cada una de las emociones básicas. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, cuando hablamos de la sorpresa tiene una función de exploración. Es decir, cuando nosotros sentimos sorpresa hacia algo, la función que nos genera es que nosotros queremos conocer más acerca de eso. Incluso se dice que la sorpresa puede ser una vertiente para otras dos emociones, que pueden ser la ira o pueden ser la tristeza. Puede ser que nosotros nos sorprendamos de algo y después de que nos sorprendamos de eso, nos enojemos, o después de que nos sorprendamos de eso, nos sintamos tristes. Pero la sorpresa tiene una función y su función es que nos genera curiosidad. Dirige los procesos cognitivos hacia una situación más novedosa. Nos hace concentrarnos en cierta cosa y nosotros necesitamos de esa función de sorpresa y de querer explorar para poder sobrevivir. Siguiente. Cuando hablamos acerca de la emoción de asco, es una emoción desagradable, pero no es una emoción mala. ¿Por qué? Porque su función es el rechazo hacia cosas que nos pudieran hacer enfermar o hacer sentir mal. O sea, imagínense si nosotros nunca sintamos asco a absolutamente nada. O sea, nos comeríamos comida podrida, de cuando una persona estuviera totalmente sucio, todo eso, pues no sentiríamos eso que sentimos de repulsión o asco. Entonces, sería muy desadaptativo que las personas nos sintieran asco, porque el asco nos salva y nos desarrolla hábitos de higiene y evita que posiblemente consumamos comida que esté echada a perder, porque obviamente cuando tú ves que algo está echado a perder, no te lo comes. Si no sintieras esa emoción de asco, pues entonces podrías enfermarte y por consiguiente todo esto evitaría que sobrevivieras, porque pues si te comes comida en mal estado, pues te vas a morir. Siguiente. Ahora bien, la alegría es una emoción agradable y también tiene una función. La función de la alegría es la afiliación. Creo que es la emoción más bonita, el sentir felicidad por las cosas, y precisamente esa es su función: generar actividades positivas, generar nexos de unión con otras personas, dotar a la persona de sensaciones de vigosidad, competencia, sentirte bien contigo mismo. Nosotros necesitamos sentir alegría y sentirnos felices y sentirnos bien para crear conexiones con lo que es el mundo, con las personas, con las cosas positivas que existen y todo lo demás. Y también es parte de nuestros mecanismos de supervivencia. Siguiente. ¿Cuál es la función del miedo? La protección. Imagínense si nosotros no sintiéramos miedo por absolutamente nada, o sea, si estamos viendo que estamos en un peligro inminente y nosotros no reaccionáramos, si nuestro cuerpo no tuviera esa parte innata de reaccionar, repito, puede que no sea una emoción del todo agradable, pero no es mala, porque si el miedo no existiera, entonces nosotros no seríamos capaces de responder ante cosas que sean como una amenaza. No seríamos capaces de focalizar nuestra atención hacia ese estímulo y movernos. El miedo lo que hace a nivel fisiológico es que te activa muchas cosas para que tú puedas escapar o puedas atacar o puedas muchísimas cosas. Es decir, el miedo nos protege, esa es su función. Su función es la protección. Y si no sintiéramos miedo, probablemente hace mucho también hubiéramos dejado de existir, porque repito, o sea, son mecanismos de supervivencia. Siguiente. La ira, que comentaban que era una emoción mala. La ira no es una emoción mala. Repito, como todas las demás emociones, las necesitamos para sobrevivir. ¿Por qué la ira es importante? Porque su función es la autodefensa. Es decir, la ira nos permite defendernos frente a cosas que están yendo en contra de quienes nosotros somos o que nos pueda hacer daño. Es decir, inhibir reacciones indeseables de otra persona. Cuando una persona nos falta el respeto, cuando una persona podría dañarnos, cuando todas estas cosas y nosotros reaccionamos ante la ira, nos estamos defendiendo. Es un mecanismo de supervivencia. Yo me estoy defendiendo ante esta situación porque necesito eliminar o necesito protegerme. O sea, me estoy defendiendo y esa es su función. La función de la ira es la autodefensa, no es una emoción mala. Si nosotros no nos enojáramos cuando alguien nos está haciendo daño, entonces, pues probablemente permitiríamos que hiciera ciertas cosas
en contra de nuestra persona. Y eso no nos ayudaría, pues, como vuelvo a decir, pues a sobrevivir. Siguiente. Y finalmente lo que es la tristeza, que pues si alguna vez vieron la película de Intensamente, pues sabrán que su función es la reintegración. Básicamente aumentar la cohesión con otras personas, la posibilidad de valorar otros aspectos de la vida y reclamar la ayuda de otras personas. Cuando una persona se siente triste, que pasa por un momento en que algún familiar falleció o que está pasando por una situación familiar difícil o que tiene ciertos problemas y todo lo que hace la tristeza, su función es la reintegración, es decir, que busca que otras personas te apoyen en ese momento en que tú estás tan vulnerable. Nuevamente, cuestión de supervivencia. Cuando uno está débil, necesita que otras personas les brinden apoyo. Entonces, la tristeza, su función es la reintegración, el lograr que otras personas te apoyen cuando tú estás pasando momentos difíciles. Y fomenta la aparición de lo que es la empatía. Estas serían las funciones de la emoción. Me gustaría escuchar qué piensan acerca de esto que acabo de mencionar. Cristian. Pues creo que es importante reconocer qué es cada una y creo que todo lo que mencionas me gustó porque te das cuenta como que no es malo sentir miedo, no es malo sentirte como ansioso y creo que identificar que cada uno tiene una función específica, pues no sé, como que lo que tú hablabas me hizo sentir como más a gusto conmigo mismo. Eso creo que me acaba de ayudar, algo que no me había dado cuenta, que a veces le damos repulsión a algunas emociones porque creemos que son malas, pero el saber que cada una te completa o te hace uno o te hace lo que eres, creo que eso me ha abierto los ojos. Gracias. Muy bien. Mariel, ¿tú qué piensas de lo que se acaba de comentar? Eh, yo, ¿sabes cómo lo asimilo mucho como la película de Intensamente? Creo que cada emoción que existe es por algo, ¿no? O sea, siento que en el ejemplo de tristeza, ¿no? Que necesitas tener un poco de esta emoción, vamos a llamarla negativa, para poder evolucionar, ¿no? Como que cada una nos permite evolucionar en ciertas formas, ¿no? Entonces eso es lo que a mí se me queda, que si son las básicas, están por algo y sirve para que al menos el ser humano pueda evolucionar y pueda, pues obviamente de lo que aprende en toda su vida, pues le vaya sirviendo, ¿no? Yo creo eso. Muy bien. Ignacio, ¿tú qué piensas? Pues las emociones y los sentimientos nos ayudan a las personas a, como dice, a sobrevivir, porque si no sintiéramos cada uno de esos, pues no reaccionaríamos ante un peligro, alguna situación así difícil que estemos pasando. Muy bien. Raquel. Pues como bien dicen, es importante aprender pues, a controlarlas porque cualquier emoción que supere, por ejemplo, yo puedo sentir mucha alegría como mencionas, pero te das cuenta que puede llegar a un punto de una obsesión que sea mala. O sea, como bien mencionan, saber manejarlas y hasta dónde, y también cada emoción es importante para nosotros para sobrevivir. Entonces, escuchando eso te das cuenta que pues, no hay que catalogarlas como malas, sino aprender a sentirlas, pero con un límite también. Ok, muy bien. Tania. Pues yo digo que, pues sí, o sea, como había comentado, pues cada emoción es para algo y ya el cómo tú actúas sobre ella, pues es lo que igual debemos de aprender, ¿no? Que cada quien actúa diferente, pero pues actuar de las mejores maneras ante la situación, ¿no? Y saber identificarlas también es muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que se llama ¿Cómo siento y actúo ante la emoción? Para hacer este ejercicio necesito que tengan algún lugar donde puedan escribir o dibujar y una pluma, lápiz o algo.
Entonces les voy a dar unos minutitos para que, pues si no lo tienen a la mano, lo puedan buscar. Y cuando lo tengan, me dicen, por favor, que ya están listos. ¿Sí? También para el... Sí. ¿Qué pasó, Tania? Voy. ¿Se escucha? Bueno, repito, cuando tengan sí, sí se escucha, pero se escuchó y luego se cortó. Como que se prende y se apaga el micrófono. De todas formas, sí, sí te escuchas. ¿Para dibujar también o nada más para escribir? Puede ser, repito, puede ser una pluma, un lápiz, algo con lo que tú puedas escribir y una hoja o algún espacio donde tú puedas pues rayar. Okay. Cuando lo tengan, por favor, me avisan. Listo. Gracias. Listo. Gracias. Listo. Listo. Ok, perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, el ejercicio es el siguiente. Van a dibujar en el espacio que hayan ido a buscar, ya sea una hoja o algo así donde puedan rayar, un cuadro. Y en ese cuadro van a poner cada una de estas columnas. En la primera columna van a poner emoción, en la segunda columna van a poner situación, en la tercera columna van a poner fisiológico, en la cuarta cognitivo y en la 5 conductual. ¿En qué va a consistir el ejercicio? Vamos a identificar situaciones relacionadas con las emociones básicas. Es decir, van a escribirme las 6 emociones básicas: ira, tristeza, sorpresa, asco, miedo, todas las 6, y después me van a poner una situación en que hayan sentido esa emoción. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que dijo Ignacio: sentí ira. ¿Cuál fue la situación? Mi equipo favorito perdió y había apostado tanto dinero a que iba a ganar. ¿Cuál fue mi respuesta fisiológica? ¿Qué sientes ante la ira? ¿Cómo tu cuerpo reacciona? Obviamente, cuando nosotros sentimos una emoción, nuestro cuerpo reacciona ante esa emoción. Por ejemplo, cuando yo siento tristeza, yo siento aquí en la garganta como si se me hiciera un nudo y empiezo a sentir como que mis ojos empiezan a querer brotar lágrimas. O sea, fisiológicamente yo empiezo a reaccionar. Cognitivo, ¿qué pensaste en ese momento? Volviendo al ejemplo nuevamente que puso Ignacio, sentí ira porque aposté a tal cosa. ¿Qué pensé? No, pues ya perdí mi dinero. No, pues son unos tontos o yo qué sé, porque pudieron haber ganado, pero no lo hicieron, no sé qué. ¿Y cómo actué ante mi conducta? Porque eso es lo que decimos en muchas ocasiones, o que es la razón por la que en muchas ocasiones decimos que las emociones son malas. No porque la emoción sea mala, sino por cómo actuamos conductualmente ante esa emoción. Pongamos otro ejemplo, supongamos que una pareja se peleó, la emoción ¿cuál fue? Ira, la situación ¿cuál fue? Me peleé con mi pareja, fisiológicamente ¿cómo actué? No, pues mi cuerpo se empezó a tensar. ¿Cuál fue mi cognitivo? No, pues es que me enojé porque le había dicho tal cosa, no lo hizo. ¿Cómo actué? Ahí lo conductual que hizo, aventó una silla y la rompió. Entonces, la emoción no fue el problema, sino la conducta que tuvo ante esa emoción. Entonces, eso quiero que hagan de ejercicio, que pongan cada una de las 6 emociones, la situación que le haya generado esa emoción, cómo reaccionaron fisiológicamente a eso, los pensamientos que tuvieron ante esa situación y cuál fue su conducta ante esa emoción. Una vez que lo tengan, me avisan. Maestra, Surim, una pregunta. No entendí lo de no entendí lo de cognitivo. ¿Ay, qué pongo? Sí, yo tampoco entendí muy bien. Lo de cognitivo son los pensamientos que tuviste ante esa situación. Volvemos al ejemplo, ¿no? Mi equipo perdió y yo aposté dinero. ¿Cuál fue mi pensamiento ante eso que me generó la ira?
pues que mi pensamiento cognitivo fue que perdí mucho dinero, y ellos pudieron haber ganado. O sea, todo lo que tú hayas pensado en ese momento que estaba ocurriendo la situación, que te generó esa emoción. Sería como el justificante del por qué reaccionaste así, ¿no? ¿Qué pensamiento te hizo reaccionar de esa forma o a tener esa emoción? ¿Sí quedó un poquito más claro o todavía no? Sí, y en el conductual, ¿Cómo actuaste ante esa emoción? ¿Sentiste ira? ¿Cómo actuaste ante la ira? ¿Qué hiciste? Si no hiciste absolutamente nada, pues entonces pones ahí mi conducta. No realicé ninguna conducta ante la ira. ok. Listo, creo yo. Muy bien. Recuerden que es por cada emoción, o sea, deben ser 6 líneas que hayan hecho. Ok, 6, voy. ¿Cuáles son las emociones? Es ira, tristeza, asco, sorpresa, miedo y me está faltando una. Ira, asco, tristeza, miedo, alegría y sorpresa. No. Ujú. Este, en eso estoy. Cállate ya. ¿Para qué no haces caso? No.
¿Me podría repetir qué era cognitivo, porfis? Es que me conflictó, que me Sí, trabé. claro. Son los pensamientos que aparecieron durante esa emoción y que te generaron que realizaras la conducta. Ok. Creo que ya terminé. Muy bien. Cuando los otros vean terminado, también me van avisando. ¿Se va a compartir? Sí. Ok.
Terminé. Gracias. Listo. Ok, perfecto. Si las personas que todavía no han terminado, pues pueden continuar haciéndolo, pero vamos a comentar un poquito más por las cuestiones del tiempo. Cristian, me gustaría que eligieras una emoción, la que tú quieras de las 6, y expliques qué escribiste en cada uno de los recuadros. Ok. Vamos a ver. La emoción que tú quieras. Asco. Ok, perfecto. ¿Tu emoción Me fue da, asco? ¿Qué situación fue? me da asco que la gente escupa así en la calle. Ok, perfecto. Fisiológicamente, ¿qué te genera el asco? No sé, la garganta siento, no sé. Siento como, no sé. En la garganta siento muchas cosas que me dan asco. Ok, perfecto. ¿Qué piensas cuando ves a una persona escupiendo? Ay, no sé. Pienso que me está como escupiendo a mí. Me da como. Me da asco. Hasta pensarlo. Venga, entiendo. Borra esa Y imagen, como, borra esa imagen. ay, no ¿Qué sé, y como que, no sé, grito y me alejo. Y ya, Ok, y no sé, como que me provoca. ok, perfecto. Dime, Se nota. dime, ¿el asco está cumpliendo su función? Pues yo creo que sí, porque me protege de que no me escupan, que no me caiga un escupitajo. Ay, madre. Ok. ¿Recuerdas cuál era la función del asco? Es defensa. Correcto. Y si está bien, está cumpliendo su función. ¿Por qué? Te defiendes, ¿qué haces? Gritas y te alejas. Te alejas de aquí. Para ti representa ese riesgo que te pueda pasar algo por lo que te está generando asco, ¿no? Así es, así es. Ok, perfecto. Raquel, Gracias. elige una emoción, la que tú quieras, y me explicas qué escribiste en cada uno de los cuadros. Ay, madre. Primero cuando los empecé a escribir sentí que cada ejemplo podía entrelazarse entre todas mis emociones. Ok, Este, a ver, vamos a la del miedo. Es tal vez una fobia a miedo ujú, eh, a las cucarachas. Y es algo contradictorio porque de bebés se me hacen muy lindas, pero cuando ya son así como que grandes, no me gustan porque tuve así como una situación. ok, La situación es que de niña se me subieron y nadie me hacía caso, o sea, nadie me escuchaba y nadie me las podía quitar. Entonces, en ok, una ocasión mi hermano pensó que era muy chistoso hacerme una broma ujú, con una cucaracha y lanzarme, o sea, ponérmela enfrente. Mi cuerpo pues reaccionó a hacerse bolita prácticamente pegada a la pared. ¿Y qué pensé? ¿Por qué está haciendo eso si sabe que tengo un miedo? Pero al mismo tiempo que estaba pensando en eso y estaba reaccionando de manera conductual llorando, también estaba sintiendo ira de que cuando me calmara le iba a partir la cara.
Ok, De ahí, o sea, reaccioné de dos, porque primero me privé llorando y sí me pegué a la pared y me hice bolita. Luego se asustó él porque no me podía calmar. ok. Y ya. A ver, ¿cuál fue tu reacción fisiológica? Entonces, la situación es que ves cucarachas. ¿Cuál sería tu reacción fisiológica ante eso? Hacerme bolita en el piso pegada a algo. Ok. Hacerte bolita ante el piso o pegarte a algo no es una reacción fisiológica, es tu conducta. Ah, perdón. ¿Cuál sería tu reacción? Algo que sientas en tu cuerpo. Cuando sientes miedo, ¿qué sientes fisiológicamente? O sea, por ejemplo, puede ser que te palpite, te empieza a palpitar demasiado el corazón, El puede corazón y siento que doler me el estómago. recuerdo como, Ujú. como sentir cómo se me subían. O sea, como Ok, que por todo mi cuerpo así como que algo que se arrastra. ok. Sientes que se te suben, pero eso tampoco es algo fisiológico, es un No, pensamiento que pero estás sí teniendo. siento, o sea, me siento muy alterada, va. O sea, así como que, como mi respiración va. Ah, ok. Eso sí es fisiológico. Sentir que tu respiración puede ser que se acelere o Ujú. aumente la frecuencia Se cardíaca. acelera y comienzo así como que da, y a llorar. Ok, perfecto. Por favor, no me lancen cucarachas. No te lanzaremos cucarachas. Muy bien. ¿Sientes que el miedo cumple su función? Sí, porque a veces cuando veo a una, mejor me voy. Ok, Huyo. ¿cuál era la función del miedo? Pues salvarme tal vez de algo que pues me da miedo. Perfecto. Es protección. La función del miedo es Ajá. protección. Y en este caso cumple una función porque estás sintiendo miedo y entonces pues te proteges ante eso, escapas, huyes o te proteges Sí. ante eso que genera temor. Perfecto. Tania, Sí, puedes elegir una de... lo que quieras Y y me dices. desglosarlo, ¿no? Ujú. Very good. Bueno, pues una que no nos gusta mucho, pero pues se tiene que sentir, ¿no? Tristeza. Ok, La situación, pues me enteré que falleció pues mi papá, ¿no? Me ok, enteré por una llamada, entonces pues, ajá, me causó mucha tristeza. ok. Fisiológico, empecé a temblar, ¿eso podría ser? Sí, sí, sí. Empecé a temblar, cognitivo, pues en ese momento pensé como de que no, pues no puede ser, no es cierto, que no sé qué, o sea, la verdad no me acuerdo mucho de qué pensé, pero pues primero pues que no lo podía creer, ¿no? O sea, es como de, no es cierta. Y conductual, me quedé helada, o sea, sentía el, 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 el fisiológico, sentía que estaba temblando, Ok. pero este, Tu conducta puede ser que te paralizaste, ¿no? ajá, ándale, fue absolutamente nula, o sea, me quedé como, o sea, todo eso como que fue interno, o sea, yo como cuando ponen el meme ese de que estás gritando internamente, así, igualito, o sea, me quedé como, no lo puedo creer y pues así reaccioné, se podría decir. Muy bien. Perfecto. Gracias, Tania. Ok, este ejercicio que hicimos es un ejercicio que muchas veces se trabaja dentro de sesión terapéutica. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas pueden llegar a consulta por emociones que le están haciendo, o sea, que ya son muy desbordantes y ya se están convirtiendo en un problema. ¿En dónde parte? No sé si recuerdan la pirámide que les mostré, que decía que existen emociones básicas y luego existen emociones secundarias. La diferencia entre las emociones básicas es que cumplen ciertas funciones adaptativas de supervivencia innatas. Sin embargo, las emociones secundarias ya empiezan a involucrar aspectos más de la corteza prefrontal y finalmente se convierten en sentimientos cuando somos capaces de percibir y somos conscientes de ese estado emocional. ¿En dónde ustedes piensan que es el corte entre una emoción básica y una emoción secundaria, según el cuadro que acaban de realizar?
Que hable Ignacio, faltó él. Ah, Ignacio, ¿me podrías decir en dónde piensas que es el corte entre las emociones básicas para las emociones secundarias? Mm, No, no sabría qué decir. ¿No nos sabrías qué decir? No, Ok, las emociones básicas, ¿sí recuerdas por qué son básicas? que porque son esenciales en nuestra vida, nos protegen, nos cuidan. Ok. ¿Y las emociones secundarias, cuál que piensas que Ah, sería la diferencia entre las básicas? las reacciones, ¿no? Las reacciones, correctos. ¿Y qué nos genera que nosotros reaccionemos de cierta forma ante una situación? Y nos ¿Qué te ayuda hace, qué puede hacer que tú reacciones diferente a otra persona? dependiendo de la situación. ¿Sí? Ajá, o sea, existe una situación, ¿qué puede hacer de diferente que tú reacciones ante esa situación diferente a cómo reaccionaría otra persona? Como por ejemplo, Ujú. sí, ese del fútbol, ¿no? Que decía yo, Sí, que sí, sí. mi equipo se va ganando, ¿no? Para mí, yo reaccionaría que estoy feliz y todo eso, pero es que el que no le va a ese equipo, pues estaría molesto y todo eso, porque pues su equipo va perdiendo contra el mío. Ok. ¿Y qué hay de diferencia entre tú y esa persona? En lo que él siente, su emoción. Ujú. Ok. ¿Recuerdas? Ok. Bueno, nosotros reaccionamos de diferente forma por cómo vemos esa situación, qué pensamos acerca de esa situación. El corte entre una emoción básica y una emoción secundaria que se puede transformar en un sentimiento es tu pensamiento. Lo que tú estás pensando acerca de la situación es lo que al final va a generar la conducta que tú tengas acerca de esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Un poco a lo que decía al inicio. La ira no es mala, no es una emoción mala, es una emoción que existe y tiene una función. Sin embargo, la historia que nosotros tengamos ambiental, de personalidad, etcétera, etcétera, y que pensemos acerca de esa situación es la que nos hará tener cierta conducta. Y esta conducta es la que puede ser que no sea del todo agradable porque moralmente sea mal vista o porque éticamente sea mal vista o por todo lo demás. Pongamos un ejemplo. Una persona puede sentir ira, pero son los pensamientos que tiene, estas emociones que surgen con base a la emoción básica, emociones secundarias, sentimientos, lo que genera que esta persona tenga cierta conducta. Todos pueden sentir ira, pero no todo el mundo cuando siente ira golpea una pared, rompe una silla, le pega a una persona, actúa de diferente forma ante la ira con base a su historia, a su personalidad, a los pensamientos que tiene en torno a lo que ha vivido. No sé si me expliqué o si tengan alguna duda acerca de esto. Cristian, Pues por lo que entiendo es que estas emociones o estas reacciones que se logren suscitar debido a cualquier situación depende de la manera en que lo veamos. Por ejemplo, como bien decían, puede ser que yo esté viendo, estoy caminando, ¿no? Y veo una casa. Yo estoy viendo, pues, la fachada de la casa. Es una casa, no sé, roja, bien bonita, ¿no? Pero la persona de adentro únicamente va a ver muebles y todo lo que se contenga adentro. Entonces, como vemos de diferente forma las cosas, y esto nos va a hacer reaccionar diferente. Tal vez yo reaccione bien, bonito, pero la persona que está adentro se siente sofocado, se siente asfixiada porque está en una casa de 4x4 y se siente encerrada. Entonces, cada quien verá las cosas de manera diferente dependiendo de su situación y cómo la vea, ¿no? Creo yo, eso entendí. sí, correcto. Por ejemplo, pongamos un poco el ejemplo de Raquel. Raquel siente miedo hacia las cucarachas por algo que le sucedió anteriormente, un suceso que ella vivió. Yo no le tengo miedo a las cucarachas. Las cucarachas a mí me generan asco. La emoción que nosotros evocamos ante el mismo suceso son completamente diferentes porque tenemos una historia con esa situación de forma diferente.
Yo cuando veo una cucaracha digo, qué asco, y empiezo a pensar, esta cucaracha, quién sabe dónde ha estado o dónde se ha parado o sobre qué ha parado, y entonces va a hacer, o sea, que se pare delante de mi comida o algo así, o sea, me da asco. Está cumpliendo su función la emoción. ¿Por qué? Porque me protege ante el hecho de que la cucaracha pues se pueda subir a mi comida y esta pues pueda contaminarse, y eso es lo que yo pienso, ¿no? Que si la cucaracha se mete de mi comida me va a contaminar, y entonces por eso me genera el asco. Lo mismo, por ejemplo, tú, Cristian, que dices, cuando ves una persona escupiendo, pues entonces piensas que te va a escupir, y todo este hecho pues te genera asco. Sin embargo, Raquel, ante las cucarachas no siente asco, siente miedo. Y entonces lo que se activa en ella es una emoción completamente diferente a la mía. ¿Qué emoción se activa en ella? El miedo, que tiene la función de protección. ¿Por qué? Por toda la historia anterior que ella pasó. Pero todo esto se debe a nuestras vivencias, a cómo hemos vivido las situaciones y a los pensamientos que tenemos ante la situación. Cuando ella ve una cucaracha, no piensa, se va a subir en mi comida y va a contaminar la comida. Cuando ella ve una cucaracha, reactúa ante el miedo por la anterior situación que tuvo. O sea, ella piensa que se le van a subir, y entonces le genera un miedo a ella, ¿no? La forma cognitiva como reacciona ante esa emoción es completamente diferente a mí. Y es precisamente esa emoción que siente y esa cognición que está teniendo ante la emoción lo que va a hacer que actúe conductualmente de diferente forma. Yo cuando veo una cucaracha, conductualmente siento asco. ¿Cuál es mi función? Agarro un flit e intento eliminarla porque me está generando asco, ¿no? ¿Cuál es su función de ella cuando ve una cucaracha? Se empieza a llorar o se empieza a sentir mal precisamente por esta emoción de miedo. ¿Sí? Sí Sí, todo quedó. claro. Ok, perfecto. Raquel, ¿quieres comentar algo? Que sí, efectivamente es por la vivencia muy diferente, porque como yo dije al principio, a mí las cucarachas cuando son bebés se me hacen, o sea, cuando están pequeñas se me hacen lindas porque son blancas. No me dan asco para nada, pero sí me causan miedo. Con lo que estaba platicando, pues sí, o sea, uno, me recuerdo mucho un ejemplo que yo tengo de ir a una situación que para mi familia fue linda y para mí fue pues molestia y reaccionamos de manera diferente. Sí, exacto. Eso es un poco lo que les quiero como que compartir y dar a entender. O sea, las emociones son básicas y cumplen determinadas funciones, y eso es cierto, pero no todas las personas vamos a reaccionar de la misma forma ante las mismas situaciones. Por eso precisamente quisieran ese cuadro de qué situaciones les generan a ustedes la emoción. ¿Por qué? Porque para nosotros aprender a regular nuestras emociones, tenemos que conocerlas. No puedes actuar ante una emoción si no sabes ni siquiera por qué la estás sintiendo, ni qué es lo que estás sintiendo, ni fisiológicamente cómo te hace sentir. Y es algo que a muchas personas le cuestan. O sea, incluso con el ejercicio que están haciendo, ustedes pueden percibir si para ustedes fue fácil o fue difícil identificar fisiológicamente qué sienten, cómo actúan o qué situaciones les generan la emoción. Y para algunas personas es muy complicado. O sea, de verdad, para algunas personas es muy difícil decir qué cosas le generan miedo, qué cosas le generan sorpresa, qué cosas le generan felicidad, porque no conocen sus emociones. ¿Cómo pretendemos regular y actuar ante nuestras emociones si ni siquiera conocemos cómo esas emociones son ante nosotros? O sea, yo no puedo darles un listado y decirles, estas cosas son las que dan miedo, estas cosas son las que dan alegría, estas cosas son las que dan tristeza, estas cosas son las que generan ira, porque todos somos completamente diferentes. Para todas las personas, la misma situación no va a evocar la misma emoción. Entonces, antes de querer hacer cosas con la música y trabajar en nosotros con eso, debemos conocer nuestra emoción, qué situaciones nos la generan, fisiológicamente cómo nos hacen sentir, cómo actuamos ante ellas, si queremos cambiar una forma en la que actuamos ante la emoción, cómo yo actúo cuando tengo miedo, cómo yo actúo cuando estoy enojado, cómo yo actúo cuando siento asco ante algo. Si nosotros queremos cambiar la conducta que nos está generando una emoción, tenemos que conocer completamente esa emoción, por qué surge y cómo nos hace sentir. Ya me superpasé de la hora. No sé si gusten pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, esa de regulación emocional.
que es un poco de lo que estaba comentando, que pues antes de aprender a regular, regresa una diapositiva, que antes de aprender a regular nuestras emociones, pues tenemos que conocer nuestras emociones. Por el día de hoy, como veo que ya es bastante tarde, vamos a terminar, pero la sesión de mañana vamos a continuar un poco con esto, que ya es regulación emocional. Repito, si no terminaron su cuadrito, terminen su cuadrito. Y si gustan, incluso mañana, si quieren compartir algo que les haya resultado interesante o quieren comentar algo, pues con todo gusto lo comentamos. Les voy a dejar una tarea que sí es importante que me puedan traer para mañana. ¿Puedes avanzar un poco las diapositivas? Este es el ejercicio para la casa, que necesito que para el día de mañana me traigan el nombre de una canción que sea o sea una de sus favoritas, que sepas que cuando la escuchas te genera un sentimiento, una emoción, que te genera algo, una canción, el nombre de una canción. Esa sería la actividad para mañana que necesito que si me traigan, que piensen en una canción que sea su favorita o que sea una de sus favoritas y me traigan el nombre para mañana, porque vamos a trabajar un poco con esto. Bueno, con esto cerraríamos. Antes de terminar, me gustaría escuchar sus comentarios finales, con qué se quedan, si aprendieron algo, qué aprendieron. Vamos a iniciar con Raquel. Sí, pues estoy aprendiendo, bueno, a lo largo de mi vida sí he aprendido a manejar ciertas emociones. O con lo que estamos platicando, pues me doy cuenta de que sí las he crecido sin darme cuenta en algunas situaciones que ya no reaccionaría de la misma forma. También me imagino que se debe a la edad. Algunas de las situaciones eran cuando era más pequeña, como ser volátil, cosas así. Pero y como usted dice, sí, cuesta algunas identificarlas. O sea, creo que un tema difícil es hablar de tus propias emociones hacia otra persona y compartirlas. Es muy difícil abrirte como tal, pero sí, de alguna manera ahorita así como que el mío dije, ¿cuál? Cuando me dijo, di un ejemplo de las 6, dije, ¿cuál digo? ¿Cuál comparto? Pero sí, cuesta un poco. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Raquel. Y también muchísimas gracias por compartir tu columna de miedo. Cristian. Muchas gracias. Pues lo mucho que aprendí es a identificar lo que siento y a aceptarlo, porque a veces sentimos cosas que luego ocultamos o rechazamos. Y no sé, me gustó la clase de hoy. De hecho, estoy poniendo la donde está el círculo con todas las emociones, por si alguien quiere ponerle un screenshot o algo, para tenerlo a la mano y así igual identificar lo que estamos sintiendo. Nada, muchas gracias, psicóloga Sorin. Estamos aquí para, pues, al principio teníamos todos miedo de compartir lo que sentimos, pero creo que poco a poco nos fuimos abriendo y creo que mañana y hasta el domingo va a ser padre lo que vamos a compartir. Muchas gracias. Gracias, Cris. Tania. Pues yo me llevo lo de la, ¿cómo se llama? Lo de, ay, espérate. Lo de la situación, lo del fisiológico, cognitivo y así, porque pues ajá, a veces sí siento, pero no sé qué pienso. O sea, como se me hizo complicado saber qué pienso en ese momento. O sea, ajá, sí que pienso, o sea, simplemente como que me quedo con el fisiológico y a veces me quedo mucho en eso. Y ahí es donde, pues, es mi conducta, pero a veces no entiendo ni siquiera qué estoy pensando en ese momento. O sea, la parte de cognitivo me la salto, porque se me hizo muy difícil realmente recordar así como, ¿qué pensé? O qué pensamientos tuve, fue así de, no me acuerdo, o sea, solamente me acuerdo que pasó eso y de repente actúa así o cosas así. Entonces, es lo que aprendí que hay que pensar antes de no solamente dejarte sentir, dices tú. Ok, gracias. Muchas gracias, Tania. Mariel. Creo que nos hizo identificarnos, bueno, mejor, o sea, cómo estoy yo en este momento, ¿no? O sea, muchas emociones y a veces uno no sabe ordenarlas. Y yo creo que todo lo que hablamos me sirvió para como que poner el concepto todo lo que ya tengo en mi sentir
y pues acomodarlo, ¿no? Así que le di de la alacena donde se ponen los alimentos, lo puse en orden. Cada uno va en su lugar correcto. Eso fue lo que pasó. Perfecto, Mariel. Ignacio, Pues me ayuda a identificar cómo es que reacciono o pienso en cada emoción que tengo. Y porque yo pensaba que la ira es una emoción mala, pero no es ni mala ni buena, sino dependiendo de la situación que estemos. Nos ayuda, por ejemplo, el miedo, nos a protegernos del peligro. Si no lo sintiéramos, pues no existiríamos, como usted decía, ¿no? muy bien. Ok, muchísimas gracias, Ignacio. Y bueno, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Recuerden, muy importante, que el día de mañana me traigan el nombre o piensen en el nombre de una de canción que para ustedes les guste, o sea, una de sus favoritas y que signifique algo para ustedes. Es muy importante que signifique algo o que tenga un significado para ustedes. Eso sería todo y pues muchísimas gracias y que pasen una muy bonita noche.